¿Y el certamen, profe, lo va a hacer con teoría y...? Sí, sí. Teoría y ejercicio. Tal como podrían colocarse más para acá, porque para que puedan ver que están ahí un poco. En entusiasmo y alegría. Ahí hay un pequeño ejemplo de lo que fue el certamen del año pasado. Lógicamente no va a ser el mismo, pero un poquito distinto, para que vayan pensando ya en cómo es el certamen. ¿Ya? Ahí hay una parte de teoría, ¿no es cierto? Después vienen dos ejercicios. Uno que tiene que ver con la parte 2, que tiene que ver con un cálculo de una fuente de corriente continua, un rectificador con esas características, y después un problema de amplificadores operacionales. Es el plato fuerte. ¿Ya? El plato fuerte son los operacionales. ¿Ya? Yo les enseñé a analizar los operacionales en forma unitaria, ¿ya? Pero cuando uno los ve así, en realidad uno lo ve como por parte, por sistema. Entonces va calculando voltajes parciales, ¿no es cierto?, a la salida y los va procesando hasta el final. No es que uno tenga que ser corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, que tendríamos una malla de 10 por 10, ¿no es cierto? No es un análisis circuitario, es un análisis como sistema. Empieza por unitario, va sacando el valor que va ingresando al... Claro, esto corresponde a una ganancia, sacamos un valor ahí, esto es otra ganancia, sacamos un valor ahí, y así vamos avanzando de izquierda a derecha, ¿ya? Hacia adelante. Es como un flujo de voltaje que llega a un valor determinado allí. Y eso es relativamente sencillo, ¿ya? No se les pide mucho más que reconocer qué tipo de configuración hay ahí, ¿ya? De hecho, ahí hay dos configuraciones nomás, que son las típicas, ¿no es cierto? El amplificador inversor y el amplificador inversor sumador. Y también está el amplificador no inversor, ¿ya? Entonces, tienen que aprenderse bien estos. Amplificador no inversor, amplificador no inversor, amplificador inversor sumador y amplificador inversor, o sea, no inversor, sumador. ¿Ya? Básicamente tienen que aprenderse 4 estructuras y con eso estamos al otro lado. ¿Ya? Por ejemplo, este amplificador inversor deberían dibujarlo de memoria, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el amplificador inversor. Ahora les ponemos la pantalla. Vamos a...
se me apague a cada rato. ¿Lo volvés? ¿Qué le pasó, profe? No, es que eso de que la pantalla se apaga, me apaga el televisor y se queda sin señal, pero hay un parámetro que uno le coloca. Windows P, ¿Ah? Windows P, mantenga Windows y presione P. El botón de Windows y ¿Ya? presione P. No, pero a la vez. Ah, ya. Ya, duplicar ahí está. No, sí. Cuando está solo en segunda pantalla es cuando se apaga el computador de abajo. Más Porque ahora se están viendo todos. Ah. No, que en realidad. Creo que quiere extender el tiempo en que se va. En que se. ¿Cuándo? Sí. Ah, se apaga. Se apaga, sí. Ah, eso es la batería, no en pantalla. Batería. Sí, en el icono de la batería. Y suspensión, sí, por aquí va la cosa, sí. Pantalla y suspensión, ahí sí. Cuando la usa batería, sí, estamos en batería. Cuando esté enchufado. Ahí sí. Gracias. Ya, entonces, aquí, en este amplificador, muchachos, la ganancia o la salida es menos RF dividido por R1 por B input. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Aquí he hecho un voltaje de 100 mV. ¿Ya? 100 mV. Y ahí vienen las resistencias, ¿no es cierto? 2 y 1. 2 kilos y 1 kilo. Por tanto, eso es menos 2K dividido por 1K por 100 milivolts. ¿Ya? ¿Y eso es igual a cuánto? A menos 2 por 100 milivolts. O sea, menos 200. Menos 200. Entonces, aquí tenemos ya menos 200. Y ustedes aquí escriben menos 200. Aquí yo les pongo observación, determinen los voltajes a la salida de cada una de las etapas intermedias. Ya en el certamen del año pasado algunos me colocaban solamente el resultado final, pero tienen que colocar aquí los resultados intermedios, porque aquí aparece un voltaje, ahí también, ahí aparece otro, aquí también. Siempre en la salida del operacional aparece un voltaje distinto. ¿Ya? Este amplificador que está aquí, ese amplificador es distinto. Bueno, ustedes lo van a reconocer inmediatamente porque aquí tenemos el otro caso. ¿Ya? Amplificador no inversor. ¿Ya? El amplificador operacional no inversor, o sea, tiene esta estructura. Este se llama RF. ¿Ya? De ahí. El no inversor entra el voltaje por el positivo, ¿cierto, profe? Sí, sí. En el no inversor el voltaje entra por el positivo y aquí el voltaje entra por el negativo pero aparece una red, ¿no es cierto? Aquí la ganancia es V0 es igual a 1 más RF dividido por R1 por V0. ¿Ya?
¿ya? Pero aquí no es muy evidente que ese sea un amplificador no inversor. O sea, el voltaje entra por el terminal positivo, pero no aparece en resistencia. Entonces, ¿a qué se debe eso? Este es un caso especial. ¿El inversor no sumador? Ninguno de los dos es sumador, porque tiene solamente una entrada y una salida. ¿Ya? Como dice usted, no suma. ¿Ya? Una entrada, una salida. ¿Ya? Y este tampoco. Una entrada, una salida. ¿Ya? Este es un caso especial. ¿Ya? Este es un caso bastante especial. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso especial lo voy a dibujar de nuevo. Ya. ¿Qué pasa si yo hago la RF que tienda a 0 ohm? ¿Ya? Y el R1 a infinito. ¿Ya? Si yo hago eso, que esta resistencia es muy baja y esta resistencia es muy alta, ¿qué es lo que pasa con este cociente? Nosotros tenemos de 0 es 1 más, voy a colocar entre comillas, 0 dividido por infinito. ¿Ya? O sea, si esta resistencia es muy grande y esta resistencia, la resistencia de retroalimentación es 0 y la resistencia de entrada es infinito, ¿qué es lo que tengo aquí? Infinito dividido por 0 es 0. Por tanto, me queda de 0 igual a medir. O sea, eso se llama seguidor de voltaje. Se llama seguidor de voltaje. Seguidor de voltaje. O bajo. ¿Ya? Es un aislador de impedancia. Sirve para poder desacoplar la carga de la operacional de salida hacia la entrada, no se ve una reflejada una carga. Entonces, si ustedes tienen eso, finalmente esto tiende a un cortocircuito aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Si este RF tiende a 0 y este tiende a infinito, un circuito abierto. ¿Ya? Si la R1 es muy grande, circuito abierto. Si la RF es muy chica, circuito cerrado. Por tanto, ahí tienen esa estructura. ¿Se fijan? Ese es un amplificador no inversor, pero con ganancia unitaria, ganancia 1. Se llama seguidor del voltaje. Ahí está, ¿no es cierto? Este es un caso especial. Este caso es un caso especial de un no inversor. ¿Ya? Por tanto, si tenemos esa situación, significa que ese voltaje de aquí se copia acá. O sea, si aquí tenemos 100 milivolts, ahí también tenemos 100 milivolts. O sea, se copia el mismo voltaje. ¿Ya? O sea, si aquí tenemos 100 mil, aquí tenemos 100 mil. ¿Cierto? Este amplificador alimenta una etapa que viene después. ¿Ya? Como este amplificador copia el voltaje de los 100 mili, esos 100 mili aparecen aquí. Pero si esta fuente fuera muy chiquitita, fuera una fuente de potencia muy débil, que sea una termocupla, un sensor, un transductor muy débil, ¿Sería 0? no. Sería 100 mili aquí, pero esta etapa no lo carga. ¿Se fijan? Esta señal no se ve cargada por esta etapa que viene para acá, porque aquí viene una serie de cargas. Por lo tanto, este amplificador evita que esa señal se vea sobrecargada de potencia. ¿Ya? Por eso está ahí. ¿Ya? Por eso está ahí. Uno se preguntará, bueno, ¿y para qué sirve un amplificador de ganancia 1?
¿cierto? Es extraño, pero la ganada es que ZI es infinito. ¿Ya? ¿Por qué el ZI, la impedancia de entrada aquí, es infinito? Porque la impedancia de entrada del propio amplificador es muy grande, por lo tanto esta señal de aquí no se ve sobrecargada, ¿cierto? Porque esta impedancia es muy grande. Por tanto, lo que yo le ponga aquí afuera no me afecta a la entrada. Toda la potencia la suministra el operacional, ¿cierto? Esa es la pega. En realidad es un amplificador no para amplificar, sino que para separar impedancias, ¿ya? La impedancia de entrada es muy grande y la impedancia de salida puede ser cualquiera, no la afecta, ¿ya? Entonces aquí tendríamos 100 milivolts, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos menos 200, ya lo habíamos calculado, ¿no es cierto? Profesor, ¿Sí? ¿por qué para la parte de arriba uso el inversor cuando el BI está entrando por el positivo? ¿No sería el no inversor en la parte de arriba? Ah, Me estaba causando sí, está muy bien, sí, se dio cuenta, ¿ya? Yo, donde tengo la cabeza dada vuelta para allá, estoy pensando con el hemisferio equivocado, con el hemisferio artístico, no con el hemisferio racional, ¿ya? Entonces no lo había visto. Usted está bien ahí, justamente esto es un no inversor, ¿ya? Porque coincide con ¿ya? Que la entrada entra por el terminal positivo, ¿ya? Entra por el terminal positivo y la retroalimentación siempre es negativa. Entonces aquí hay un no inversor. Entonces cambia la ganancia, cambia la cosa, ¿ya? La ganancia en este caso sería aquí tendríamos los 6 milivolts, ¿ya? Y aquí tendríamos 1 más 2 kilos dividido por 1 kilo. Sería 200 pero positivo. 300. 300. Sería 1 más. ¿Ya? 1 más. Correcto. 1 más 3. $300 milivolts. Ya. Está muy bien eso. Uno más ¿Se dos. cuenta? 300 milivolts ahí. Uno más dos. ¿Y uno más? Positivo. No es así. Eso da 400. Lo sumó y después lo volvió a agregar en uno. ¿Ah? Lo sumó y después lo volvió a agregar en uno. La división de 2 Sería uno más dos. 2. Sí, 1 más 2 es 3. Pero lo volvió a agregar en uno abajo. Ah, sí. Le vamos a echar la culpa al efecto cambio de sala. Cambio de sala. ¿Ya? Son 300, sí, 300 mililitros. Entonces, en esta etapa tenemos 300 mili positivo y aquí tenemos 100 mili positivo también. Aquí tenemos los 300. mismos. Los mismos 300. 300 están aquí, aquí están 300 y aquí, bueno, habría que calcular cómo pasa de aquí para acá, pero aquí Ahí pasa con ahí pasa negativo, sí, ahí pasa negativo porque ese es inversor, ¿ya? La señal no está entrando por el más, está entrando por el menos, ¿te fijan? Hay una pequeña diferencia, En este amplificador 4 es un inversor, por lo tanto aquí los 100 que están aquí son procesados, ¿ya? Y entonces vamos a hacer un resumen. Ya. A la salida del 1 tenemos 300, ¿no es cierto? A la salida del 2 tenemos 100. ¿Ya? El 3, a la salida del 3
fácil, ¿no es cierto? Porque igual es Son los mismos 300. Son los mismos 300. Ya. Y aquí hay que hacer un cálculo. Aquí entran los 100 y hay que amplificarlos por 6 dividido por 2, ¿no es cierto? Da menos 300. Porque ese es un inversor. 6 kilos dividido por 2. 2. O sea, la ganancia es 3. Por los 100 son menos 300. Porque es menos 6. Como le echan 100 aquí y aquí son menos 3. Ojo, signo. Este es el amplificador 4. Sí. 100 milivolts, echan 100, lo multiplicamos por menos 6 dividido por 2, que es menos 3. Tenemos menos 300. ¿Me sigue la idea, no es cierto? Sí. Vamos bien, ya. Entonces, ahora el amplificador 5, ese es un sumador. ¿Ya? Es un sumador inversor. Sumador con inversión. Ahí. Y aquí tiene cuántas entradas. 1, 2, 3. Tiene 3 entradas. ¿Una en paralelo y la otra en serio, no? No, esta misma se divide en 2. ¿Ya? Si uno lo analiza, este amplificador inversor, si uno le quiere agregar más canales, ¿ya? Si uno le quiere agregar más canales, hace V1, V2, V3, V4. ¿Ya? Muchachos, la versión sumadora es así, con un punto aquí de conexión común. Punto de conexión común, aquí está. Donde entra una, dos, bueno, aquí entra una con una ganancia y otra, la misma con otra ganancia. ¿Ya? Vamos a colocarlo aquí. Amplificador 5. Es como si tuviéramos ¿cuántas entradas? 1, 2, 3. La primera ganancia es 10 sobre 2, menos 5, aplicado aquí, ¿cierto? Menos 5. Menos 5 aplicado a la señal que sale del 3, y la señal que sale del 3 es 300. ¿Ah? 300 milivolts. ¿Ya? Entonces, esos son 5 por 3, 15, menos 1500. ¿No es cierto? Sí. O menos 1,5. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda es otra ganancia, 10 sobre 5. O sea, menos 2. Menos 10 sobre 5 son menos 2. Menos 2 aplicado a la misma entrada o a la salida del 3. ¿Ya? O sea, son los mismos 300 milivolts aplicado a eso. Por lo tanto, eso da menos 0,0. ¿Ya? Como es la misma entrada, pero con distintas ganancias, se ve afectado por distintas ganancias. Y finalmente, 10 sobre 2 es 5. Menos 5. Menos 5 aplicado a lo que viene saliendo del 4. ¿Ya? Lo que viene saliendo del 4 son menos 300. Menos 300. ¿Ya? Y la ganancia es 10 sobre 2 menos 5. 1,5. No. A ver, no, es 10K sobre 2. 10 sobre 2, 5. Es menos 5. Menos 5, menos 5. Menos 5. ¿Ya? Y eso aplicado por esto, bueno, los signos se cancelan. Más 5 por 3, 15, 1,5 volt.
¿Ya? Y todo eso se suma, ¿ya? Todo esto lo suma en un voltaje común. Más. Entonces tenemos menos 1,5, menos 0,6 y más 1,5. Raya para la suma, bueno, se cancela S con S, da menos 0,6. La salida del quinto operacional. ¿Ya? El quinto operacional resume todo lo que pasó para atrás y se queda solamente con eso. Menos 0,6. Curiosamente. ¿Ya? A lo mejor hay algo redundante ahí, pero no es la pega todavía de buscar cuál es la redundancia de ese amplificador. Es un ejercicio. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Sí? Entonces, estos circuitos son como procesadores de señales, ¿ya? Procesadores de señales electrónicas, en control, en instrumentación, en sistema. Entonces, hay dos configuraciones que hay que reconocer bien, como el señor ahí, ¿cuál es tu nombre? Matías. Don Matías se dio cuenta el tiro que si el operacional, la señal entra por el positivo, su ganancia es positiva, por lo tanto es no inversor. ¿Ya? El no inversor tiene esa función de transferencia. 1 más RF dividido por R1. ¿Ya? Este amplificador seguidor es un caso especial del anterior, ¿no es cierto? Donde la resistencia de retroalimentación es 0 y la de entrada es infinita. ¿Ya? No tiene ganancia unitaria. Y este es inversor unitario y este es inversor sumador. ¿Ya? Con eso se pueden hacer un montón de cosas. ¿Ya? A ver. Más o menos como un circuito. ¿Sí va a ser exactamente? Sí, sí. 5, 6 amplificadores operacionales. ¿Puede haber más de una fuente? ¿Cómo más de una fuente? Porque ahí hay solo un BI, pero por ejemplo Sí, se puede haber más de una fuente. Sí. O sea, más de una señal. Más de una señal. Pero en ese caso, profe, si por ejemplo el BI1, el operacional número 1 fuera alimentado con un BI y el 2 con otro BI, ¿la configuración es la misma de lo que hicimos? O sea, si yo aquí abro este circuito y meto una señal B2, cambia el resultado. pero solo el resultado. Claro, solo el resultado. Sí. Si yo aquí saco este cable, a ver, para que lo ejemplifiquemos, ya entendí la pregunta. Porque no, por ejemplo, si hay más fuentes, no hay problema de sincronización, nada así. No. Pero si hay dos fuentes, claro, ahí empiezan algunos problemas. Por ejemplo, si yo abro este cable, ¿ya? Y coloco otra fuente aquí, B2, una cosa así, ¿ya? Que fuera este otro voltaje distinto, por ejemplo, estos fueran 100 milivolts y estos fueran 200, bueno, cambia el resultado del último amplificador, porque tiene otra señal, pero de aquí para atrás lo mismo. Ya. O sea, solamente cambia la suma final, o sea, aquí sería el 10 sobre 5, la ganancia 10 sobre 5, que es 2, estaría afectada Por el voltaje de la fuente, no por otro voltaje, sí. Sí, por otro voltaje, por ejemplo, 60 milivolts. ¿Ya? Si le colocamos otro valor distinto,
Si le colocamos otro valor distinto ahí, cambia el resultado final. ¿Ya? Pero el análisis El análisis es el mismo. ¿Sí? Ya. No hay mayor. En todo caso, este es un circuito bastante, no sé a dónde lo saqué, pero bastante redundante, porque en realidad yo podría transformar todo esto en un solo operacional, en una sola ganancia. ¿Ya? En una sola ganancia. O sea, aquí dice, porque esto es lineal, ¿ya? Si yo le coloco 300 milivolt, me responde con menos 0,6, ¿no es cierto? Me responde con una ganancia de menos 2, por tanto yo lo podría transformar todo eso en un solo operacional con ganancia menos 2, ¿ya? O sea, toda esta melcocha se puede transformar en una sola ganancia. Ya, pero eso no es de importancia. A ver, veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. ¿El que estaba arriba, profe? ¿Del trafo? No, ese es que quiero ver de los operacionales porque es la materia que estamos pasando ahora. Ya. Esto está en la DECA, ¿eh? Sí. Así que lo pueden ver en la DECA. Ya, ahí. Ahí hay un ejercicio parecido. Bueno, ¿qué ven de ese ejercicio? En realidad es bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque aparece solamente una configuración. Sí, un inversor. Un inversor de una sola entrada. Bueno, este es un inversor de una sola entrada y este es un inversor de dos entradas que se suman. ¿Ya? Por tanto, aquí uno reconoce inmediatamente V1 es 1 volt y aquí V2 2 volt. Aquí tienen fuentes distintas. ¿Ya? Aquí son dos entradas que procesa el circuito. ¿Ya? Son entradas distintas. Por lo tanto, este canal va a generar aquí a la salida 5 sobre 2 es 2,5, menos 2,5, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. El V01, el voltajito que aparece ahí es menos 2,5 volts. Ahí aparece menos 2,5 respecto a tierra. Después, este otro, lo mismo, 6 sobre 4. ¿Ya? 6 sobre 4, menos 6 sobre 4, son 3 menos 1,5, menos 1,5 por 2 da menos 3. ¿Ya? Entonces aquí dan menos 3 volts. Menos 3 volts en este punto de ahí. ¿Ya? Y eso se suma aquí. Se suma en este último amplificador operacional sumador, este bicho que está aquí. Ese suma todo. ¿Ya? Tiene retroalimentación negativa y entran los canales por ahí. Entonces, el 4 sería 2, por 2,5 serían 5. 8 ¿Sobre 4? sobre 4 serían 2. Sí. Sí, menos 2. Menos 8 sobre 4 serían menos 2. Y Aplicado a. menos 2,5. Sí, sería más 5. Más 5. Más 5, sí. No aparece ahí el valor, pero. Digamos aquí, dejémoslo en mente, ¿ya? Más 5 volts ahí. ¿Ya? Y por este otro lado sería 8 sobre 12. Sería 0,6667. Menos 0,60. A ver, 8 sobre 12 serían 4 sobre 3. 4 sobre 3, eso es 1,3. Ya, no importa. Serían
menos 8 sobre 12. Es 0.66. Ya, 0.66. Y eso multiplicado por el voltaje que aparecía aquí, que era menos 3, Son 2. son 2 positivos. 2 positivos. Sí, porque entró como un voltaje negativo, pero le aplica una ganancia negativa, pasa a positivo. Entonces da más 2. Sí. La suma de los dos, 7. 7. 7 voltios. ¿Ya? Bueno, ahí salió un poco más como demostración, ¿ya? Pero yo en el certamen lo que quiero no es que me demuestren todas estas fórmulas, sino que vayan calculando los voltajes en las etapas intermedias. Ya. Todos los voltajes ahí y allá. Eso es la idea del certamen. Y aquí hay otro a veces. Bueno, esto ya es síntesis. Síntesis, o sea, cómo yo fabrico una ecuación con operacionales, ¿ya? La idea de los operacionales en realidad es sintetizar ecuaciones, más que analizar operacionales, es sintetizar una ecuación, ¿ya? ¿Cómo yo hago una fórmula matemática, o sea, algebraica? Para eso fueron creados. Bueno, antes de que se crearan los semiconductores, todo este asunto se hacía con tubos al vacío, que era peor todavía, era más complicado, más grande eran los circuitos. Sintetizar. De 0, 3 de 2, menos 5 de 1. Bueno, aquí hay varias maneras de hacerlo. O sea, si yo le pregunto al curso, todos van a salir con una respuesta distinta, ¿ya? Porque fíjense cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Yo necesito tener, ¿no es cierto?, un amplificador de ganancia más 3, ¿ya? Y aquí un amplificador de ganancia Más 5. menos 5, Menos 5. ¿ya? Y después tengo que sumar, ¿ya? Tengo que sumar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, por aquí entra de 2, aquí entra de 1. Entonces, a mí se me ocurre hacer eso. Un primer amplificador operacional, ¿no es cierto?, para sintetizar esta parte, ¿ya? Esa parte. Y le di una ganancia de 30 y 10. O sea, el primer amplificador operacional fue 30 aquí, 30 acá. O sea, 10K. Ya, ¿cuánto me da eso? 30 sobre 10 menos 3, o sea, menos 3 de 2. ¿Ya? Y después lo pasé por este amplificador inversor también, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí un valor arbitrario, pero fijo, ¿no es cierto? La RF de aquí, 50 kilos. Ya, pongan atención, muchachos. El primer amplificador otorga un signo negativo, pero yo lo quiero como positivo. Por tanto, aquí yo le puedo conectar
Si le coloco ese valor de ganancia, ¿no es cierto?, y lo conecto ahí, ¿qué pasa con ese menos 3? Queda 50 sobre 50, queda menos 1, ¿cierto? Porque la ganancia de un amplificador operacional inversor es con signo cambiado, por tanto, esta parte le da la ganancia, le cambia el signo, o sea, 50 sobre 50 es ganancia negativa menos 1, por tanto pasa a ser más 3B2, ¿ya? ¿Cierto? Sí. Pasa porque le cambia el signo. Ahora, este otro canal, yo lo quiero con ganancia menos 5, por lo tanto lo voy a pasar así. Y lo voy a sumar ahí. Este es B1. Yo quiero otorgarle una ganancia de menos 5. Este me lo va a dar, ¿no es cierto? Pero necesito 5 veces que este numerador sea 5 veces esto, por lo tanto aquí yo le coloco 10 caras. ¿Por qué? Porque 50 sobre 10 me da 5 veces Menos 5. claro, menos 5 y aplicado al B1. Menos 5B1. ¿Ya? Bueno, y esto ahí. Y ahí se acabó el problema. ¿Ya? Hice una síntesis rápida de lo que la ecuación que yo quería realizar. ¿Ya? El primer operacional me genera el signo negativo. Con esta parte de ganancia unitaria le cambio el signo y después le agrego otra resistencia que me da el valor de ganancia 5 para poder procesar el canal B1. ¿Ya? Con eso tengo el circuito listo. ¿Ya? ¿No es cierto? Bastante, son dos operaciones. ¿Se entendió, no? Sí. Entonces, hay bastante, digamos, posibilidad de hacerlo, pero lo mínimo es con 2. ¿Y por qué uno sabe que son 2? Porque hay un cambio de signo, ¿no es cierto? Si aquí hubiese habido un signo más, entonces ustedes dirían, pero si se trata de una suma, yo mejor uso el amplificador no inversor sumador. ¿Ya? El no inversor sumador. La versión sumadora de esto es así. ¿Ya? Si hubiera una suma simple, yo ocupo un operacional. Pero como hay un cambio de signo, yo ya sé que tengo que ocupar dos operacionales. ¿Ya? No podría hacerlo con menos de esos tres, o sea, esos dos operacionales. ¿Cómo llueve? Dios mío. 50. Ya. Bueno, esto ya es un poquito más avanzado, ¿ya? ¿Cómo hacerlo con un solo operacional? ¿Cómo obtener la misma función de transferencia pero con un solo operacional? Y eso se logra con un amplificador que se llama sumador restado. ¿Ya? O sea, hay una versión de operacional que hace las dos operaciones matemáticas dependiendo de donde uno conecte las entradas, ¿no es cierto? Donde uno conecta las entradas. Por ejemplo, miremos este amplificador operacional y saquémosle una, digamos, su función de transferencia, ¿ya? O sea, alguien más inteligente dijo, ¿por qué no ocupamos un solo operacional y hacemos todo? ¿Ya?
para hacer eso. ¿Ya? Y ahí se puede hacer, porque mucho hardware, mucho circuito integrado, imagínense usted, esto venía de la época de los tubos, por tanto colocar un amplificador operacional y otro más era doble hardware. Por tanto, si hay algún ingeniero que lo hacía con uno solo, estaba reduciendo el costo de un equipo a la mitad, al tiro. Por tanto, era bastante más ingenioso. Ya, entonces este bicharraco, ¿no es cierto? Veamos. ¿Qué es lo que hace? Por un lado le echa B1, 10 kilos, B1 y retroalimentado con 50 kilos. Ese. Y el otro entra en una red de 10 y 10. No está bateando. Bien. El truco. Si yo tengo aquí dos entradas y yo quiero saber cuál es la salida, yo primero anulo una, ¿cierto? Si anulo esta, ¿cierto? B2 es 0 y veo ese amplificador operacional, eso es equivalente a un inversor común y corriente, ¿cierto? Ese amplificador que está ahí, nada más que este. ¿Ya? Porque esta resistencia no afecta. ¿Ya? Esta resistencia no afecta. ¿Y por qué no afecta? Porque la corriente aquí es 0. La corriente aquí es 0. Por lo tanto, si la corriente aquí es 0, el voltaje aquí es 0. ¿Ya? Igual que aquí. Por lo tanto, que yo tenga resistencia o tenga un cortocircuito ahí, no pasa absolutamente nada, no cambia nada. Por tanto, esta señal de aquí sería menos 5 por V1. ¿Ya? Menos 5 por V1. ¿Ya? Ahora cambiemos el esquema. ¿Qué pasa cuando yo hago este igual a 0? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hago S igual a 0? Lo tiro a tierra el V1, lo tiro a tierra. Ahí cambia, ¿no es cierto? Esto va a ser un amplificador No inversor. No inversor. No inversor, correcto. Igual que este. ¿Ya? Un poquito más dibujado, pero ese es lo típico que conocen ustedes, ¿ya? El amplificador no inversor. Si yo tiro esta tierra, entonces tengo menos RF dividido por menos RF dividido por RA, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, aquí está el divisor de tensión. Y ahí sería 1 más el paralelo de... ¿O no? Espérate, esto es... Deja acordarme, Ahí está. Ya. Ese amplificador operacional no inversor sumador, ¿no es cierto? Tiene la entrada así, ¿no es cierto? Tiene la entrada conectada a la patita más, ¿no es cierto? Y se retroalimenta a tierra, ¿ya? La demostración de toda la función de transferencia ¿ya? La demostración
demostración de toda la función de transferencia es esa. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que, bueno, aquí debería ser demostrado primero, pero aquí lo que dentro de toda esta demostración dice que cuando las entradas son iguales, cuando los R son iguales, R1 y R2, hola. Cuando estas señales, R1 y R2, son iguales, en este caso son iguales, ¿no es cierto? Esto es igual que tener así, ¿eh? Cero. Y este es R1 y este es R2. Si R1 y R2 son iguales, el voltaje se reduce a eso. ¿Cierto? El voltaje se reduce a eso. Un medio de 1 más RA sobre RB. ¿Ya? Entonces, aquí sería un medio de 1 más RA sobre RB. RA es la retroalimentación, ¿ya? 50 sobre 10. ¿Ya? Esa es la ganancia que aplica a ese canal, al canal B2. Entonces sería esto un medio 1 más 5. ¿Ya? Un medio 1 más 5. Entonces esto queda un medio de 6, eso es igual más 3. ¿Ya? Entonces con eso sintetizamos la parte que nos faltaba aquí, más 3B2, ¿ya? Que era lo que estábamos buscando. Ahí está. Eso. Estábamos buscando eso. Menos 5 de 1 más 3 de 2, menos 5 de 1 más 3 de 2, y lo logramos con un solo operacional. Eso es más fantástico. Eso es más útil. ¿Ya? Pero eso ya implica un poquito más de conocimiento. Yo sé que si lo obligo a meterse para allá, va a estar el problema. ¿Ya? Pero me basta con que reconozcan de un circuito operacional las etapas, los voltajes, cómo se van generando y cómo se llega al valor final. ¿Ya? Les voy a hacer hartos ejercicios de eso para que vayan soltándose un poquitito. ¿Ya? Yo creo que esa es la parte, entre comillas, más fácil. ¿Ya? No es tan difícil trabajar con operacionales. En el análisis. Esto ya es más difícil, ¿ya? Sintetizar y hacer ecuaciones con operacionales ya es más de un nivel más intermedio. ¿Ya? Y ya lograr una ecuación con menos operacionales ya es un más avanzado. Ya es más de pro. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Estamos bien? Parece. Quedan 3 minutos. ¿Cuánto? 13. 13. Sí. Ya. Voy a entonces echar una miradita al certamen. Un poco la parte teórica. Más o menos pesadita la parte teórica, son 40% de la nota final. Ese es el tenor de las preguntas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije que vieran algunos videos, que echen una mirada a unos apuntes? Ya a esta altura, no sé si se acuerdan qué es lo que era un átomo donador, un átomo aceptador. ¿Se acuerdan, no? ¿Pocaso? Pasó el tiempo, ¿ah? ¿Ya? Pasó el tiempo. El átomo Veanlo, aceptador, es fácil. el que tiene los huecos, Sí. el que tiene huecos, y el donador, el que tiene el electrón. Sí, pero
esa parte se las pasé, ¿no es cierto? Sí. Ya. Porque no se acuerdan mucho. Sí, algo ahí estamos. Sí, porque la teoría de los semiconductores, cómo trabaja un diodo, debieron saber. O sea, no me cabe duda que tienen que saber cómo trabaja un diodo. Y para entender cómo trabaja un diodo, tienen que saber cómo es la conducción de electricidad en un semiconductor. Y para entender cómo funciona la electricidad en un semiconductor, tienen que saber cómo funciona la electricidad en un conductor y en un aislante. Y eso me imagino que lo saben. ¿Ya? O sea, ustedes son eléctricos, saben cómo se transporta electricidad en un material conductor. Y hay distintos tipos de conductores, unos mejores, otros peores, en fin, con pérdidas, sin pérdidas, pero finalmente la electricidad se transporta con infinitesimalmente pequeñas partículas llamadas electrones. Eso es lo que dice la teoría hasta el momento, después de 100 años. Pero los semiconductores está presente el electrón y el hueco. ¿Ya? El hueco es un concepto donde no hay un electrón, o sea, en realidad es como un hotel. En un conductor es como un hotel que está lleno de pasajeros, ¿ya? Está lleno, no hay cabida para más pasajeros. En un semiconductor se puede producir vacantes de pasajeros, digamos, en un hotel. Uno podría ver un hotel así en forma en un computador y ver que hay ocupaciones y habitaciones, digamos, vacías. Entonces uno dice, hay habitaciones para la movilidad de los pasajeros. Que si un pasajero se quiere cambiar, se puede ir para allá, puede aceptar otro que viene llegando, en fin, se podrían hacer algunos enroques, digamos, de gente que llega y gente que se puede quedar más tiempo, en fin. Entonces, en los semiconductores ocurre lo mismo. En los semiconductores tenemos el concepto de electrones y huecos. ¿Ya? Los huecos no son partículas, son casillas casillas para aceptar un electrón en una órbita de valencia. Por lo tanto, los materiales que se ocupan para generar huecos y electrones en los semiconductores son átomos donadores y átomos aceptadores, ¿ya? Porque el semiconductor en sí tiene electrones y huecos, pero muy poquitos, no sirven para un fenómeno tan, digamos, como para conducir electricidad, ¿ya? Por lo tanto, hay que doparlo. Dopar significa contaminar el silicio con un átomo trivalente o pentavalente. Depende si es donador, es pentavalente, y si es aceptador, es trivalente. ¿Ya? Entonces, el material base del semiconductor, ¿cuál es? A ver si se acuerdan. ¿El qué? Silicio. El silicio. El material, el elemento químico básico del silicio y el germanio. el germanio. Eso la sabe toda. Estamos ahí. Estamos punteando ahí. El silicio y el germanio. Por lo tanto, el silicio es como el cobre. Para la electrónica de potencia, la electrónica de los inversores de celdas solares y todo eso, toda la electrónica de alta frecuencia de procesamiento de potencia es silicio. Y el silicio es un elemento químico súper masivo. Está presente. Ustedes van a la playa y recogen un puñado de arena y ahí tienen todo el silicio para fabricar 1000 computadores. El tema es que para hacer una electrónica de chips, ese silicio tiene que estar en estado puro. Y para llevarlo en estado puro hay que gasificarlo. Imagínense usted gasificar un elemento que está sólido como piedra. Entonces hay que llevarlo a 1400, 1600 grados Celsius para poder gasificarlo. Y una vez que se gasifica, le meten fósforo, le meten boro, le meten arsénico en pequeñas cantidades, y después que se mezcla eso y se precipita, queda una capa de silicio dopado que puede servir para hacer un diodo, un transistor, una compuerta lógica, un microprocesador. ¿Ya? El proceso, digamos, más sencillo es el diodo, porque el diodo es básicamente dos capas, capa P y capa N. ¿Ya? Pero un transistor ya son tres capas, capa P, N y P. Y un SCR son 4 capas, P, N, P, N. ¿Ya? Y para los microprocesadores es una ciudad, es
una serie de pistas y de conexiones de compuestas lógicas que después el otro profe les va a hablar de eso. Pero el elemento básico, muchachos, es el silicio. ¿Ya? Y últimamente están descubriendo otros materiales que tienen carbono, ¿ya? Silicio carbono, que es más útil para la electrónica de potencia de alta frecuencia. Es decir, mucha corriente a alta frecuencia de switching. ¿Ya? No sé si se han dado cuenta que los vehículos eléctricos, bueno, los transportes eléctricos, que son los scooters o las bicicletas eléctricas, tienen un sonido, un zumbido. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿No? Tienen como un zumbido, como una especie de abeja. Ya, eso es porque hay un circuito que está procesando corriente, está conmutando corriente que son 1, 2, 3 o 5 amperes a 10 kHz o a 20 kHz. Entonces uno alcanza a escuchar la operación del circuito. ¿Ya? Y no es que el transistor esté moviéndose, el transistor no se mueve. ¿Ya? Uno cuando escucha ese sonido, ¿de dónde creen que viene el sonido? De la apertura de la... Lo produce la apertura del transistor. El transistor habilita y corta la corriente a alta frecuencia, pero el transistor tiene huecos y electrones, y los electrones no tienen masa, o tienen muy poca, por lo tanto no se pueden escuchar. ¿Saben o no? Esto es más o menos parecido cuando uno escucha a un transformador zumbando. ¿Qué es lo que zumba del transformador? El efecto Yep, que son los electrones al aire. No me convence. ¿Qué pasa cuando fluye una corriente entre conductores? Fluye una corriente. Campo magnético. Campo magnético. ¿Qué pasa con el campo magnético finalmente? Se produce fuerza. ¿Ya? Un campo magnético produce fuerza en los conductores. O sea, los conductores cuando le pasan la corriente y tienen otro campo magnético cerca, se mueven. Por lo tanto, lo que vibra de un transformador son las placas, el acero. El acero que no está bien construido, digamos, tiene espacios muertos, digamos, o las chapas no están bien acomodadas, por lo tanto el campo magnético las hace bailar, y eso hace que estos fierros se junten y se peguen y imitan ese sonido típico de los 50 Hz. ¿Ya? Pero no es el electrón. ¿Ya? El electrón pasa nada. Si el electrón al pasar genera fuerza, y la fuerza genera vibración, y la vibración genera sonido que uno percibe. ¿Ya? Y en estos equipos de electromovilidad, el sonido que uno percibe de alta frecuencia es justamente corriente y campo magnético de alta frecuencia. Por lo tanto, si quieren bajarle el boche a un equipo de electromovilidad, o cambian la fierrería, que son las bobinas, los transformadores que están metiendo ruido, o bien aumentan la frecuencia, que también es otra alternativa. O sea, cambiar la frecuencia de 20 kilos a 40 kilos pasa de que el oído ya no escucha. ¿No? Ustedes tienen un oído que llega hasta 15 kilos Hz. Por tanto, si hacen zumbido de 40 kilos, no lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar una leve, qué sé yo, como un sonido de aire. Así. ¿Ya? Yo hay veces que he escuchado como que está saliendo aire de un enchufe o de un cargador de celular, como que se escucha como que tuviera una fuga de aire o de gas. Y me he puesto a mirar, y claro, es el zumbido, pero de muy alta frecuencia. El oído no alcanza a escuchar esa tan alta frecuencia que para el oído humano pasa a ser como una especie de fuga de aire. ¿Ya? Y uno se asusta porque piensa que es una batería que está soplando. ¿Ya? Y es vibración mecánica de las partes magnéticas. ¿Ya? Pero los electrones no hacen ruido. Tampoco, el electrón no hace ruido, sino que causa el efecto de fuerza magnética. Y la fuerza magnética, al ser alterna y al ser de frecuencia alta, genera zumbidos de alta frecuencia. ¿Ya? Para que sepan. ¿Ya? Para que no digan después que los electrones meten ruido. Los electrones son la causa, pero finalmente es la fuerza magnética. La fuerza magnética. Eso.
Ya, muchachos. Estaríamos viéndolo mañana entonces. Mañana. Sábado. Con entusiasmo y alegría. ¿Sí? Con ánimo.